Buenos días, Adán. Muchas gracias por la invitación. Estamos un grupo, yo creo que va a llegar más gente. Vamos a empezar con, si le parece, que las personas se presenten. Hola, buenos días a todos. Bill Martínez desde, el norte de California, muy cerca de Alicia. Next. ¿Ya? ¿Más? ¿Quieres más? No, digo el próximo. Que trabajo con la cultura desde hace muchos años, con Cuba, en apoyo de Venezuela, por supuesto, también. Hace años quería viajar con Gail, ¿no? Creo que con Gail y otras gentes de la comunidad indígena de Tony González para visitar Venezuela. No salió, pero sí tenemos, estamos en apoyo con todo allá. Gracias. Gail, you want to go next? Yeah. So my name is Gail McLaughlin. I live in Richmond, California, which is in the San Francisco Bay Area. I'm the former mayor of Richmond and currently just elected as a council member. I termed out as mayor and now can be a council member with my district. I've been a long supporter of the struggle in Venezuela. We have in Richmond, we have a sister city relationship with Regla, Cuba, and I was proud to go on a trip there to visit our sister city. And as Bill mentioned, we wanted to take a trip to Venezuela and it fell through for various reasons, but I continue, I think. We have, we can hear you at the end. No, I don't know if it's the mic. Oh, the mic, and mic got muted again. So just want to express solidarity from the people of my city to the people of Venezuela, and thank you for your valiant struggle for justice. Thank you, Gail. James? Me llamo James Early de Washington, D.C. Estoy ahora en Carolina del Norte, una larga historia en solidaridad con Venezuela desde el encuentro bien importante con el presidente Chávez en 2003 con el Foro de Transáfrica. Yo trabajo mucho con Danny Glover sobre temas de la América Latina, los afrodescendientes. Soy miembro del grupo de afrodescendientes en América Latina y el Caribe que tiene perspectivas izquierdistas. Muchos desafíos en los Estados Unidos sobre el tema de Venezuela, especialmente a ampliar los círculos dentro de la población y también entre los políticos a tratar a impulsar una discusión especialmente con los socialistas democráticas y los otros de las políticas de la democracia social electados en locales de los estados y también en el Congreso. Gracias. Félix. Mi nombre es Félix Curi, he trabajado en la Universidad de San Francisco State University. Estuve en Venezuela en el 2005 con un grupo de estudiantes que estaban interesados en trabajar y proveer solidaridad con Venezuela y Cuba, y hemos continuado haciendo actividades con los estudiantes. Mucho gusto. Gracias, Félix. Arnold. Hola, mi nombre es Arnold Agos de Montreal. Soy miembro del capítulo quebequense de la Red en Defensa de la Humanidad, también escritor, periodista. Mucho interés en Venezuela hace varios años. Visité varias veces escribiendo muchos artículos desde como un año y medio en contra la política pro-Trump de Trudeau con respecto a Venezuela vía el cartel de Lima. Well, I'm happy to be here from Montreal. Greetings to everyone from, I'm safe to say, thousands and thousands of Quebec people who support the struggle.
of Venezuela for its sovereignty and independence. And we have very, very close ties with Venezuela, and we are determined to continue supporting Venezuela's right to self-determination, especially in the coming weeks with regards to the elections that are taking place on December 6th. Thank you, Arnold. Cheryl? Cheryl Labash, Detroit, Michigan, and work in solidarity with Cuba and Venezuela. We are looking forward to the victory at the elections and holding off US imperialism. Thank you. Thank you. Rick? Rick, you want to go next? Sure, thanks. My name is Rick Sterling. I live in the Bay Area. I've worked with Alicia, and I've been a big supporter of Gail in Richmond and other people in the Bay Area for a long time. I'm active around several, around Latin America as well as Middle East issues. I was in Venezuela 5 years ago when they had the National Assembly elections. And then earlier in the year, I went with a delegation that was sponsored by Task Force on the Americas, which I'm the president of the board of, along with the National Lawyers Guild. And so we had a wonderful experience, learned a lot about Venezuela, and I'm looking forward to the election coming up there, and the struggle continues for sure. And we're seeing it locally here right now with a controversy around Nicaragua. Of course, we all know about the troika of tyranny, so-called, and so the defense of the people's right to choose their own government and govern their own affairs in Venezuela is extremely important. So it's great to be with you today. Thank you, Rick. Alicia, disculpa. Alicia, Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Disculpa que interrumpa. Quiero pedir excusas porque tuve problemas para la conexión y ahora apenas me estoy incorporando. Quería, saludarlos, darles las gracias a todos los asistentes y, agradecerles su participación, su solidaridad en este encuentro con el compañero Adán Chávez Frías, hermano del presidente Chávez, de nuestro comandante, líder de la Revolución Bolivariana, actualmente embajador de Venezuela en Cuba y vicepresidente del Partido para Relaciones Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, a este encuentro, este intercambio, bienvenido. Me disculpo por la demora. Saludos al compañero Adán, Alicia. Entonces, sigamos y abramos la actividad. Llevas tú la moderación. Gracias. Así, gracias a ti, Pedro. En realidad, hemos empezado como iban llegando los compañeros, empezamos a presentarnos cada quien, y todavía me quedan 3 o 4 compañeros más para presentarnos, pero realmente me da pena con Adán, porque es nuestro invitado de honor realmente y estamos muy felices de tenerlo. Entonces terminamos con 2 o 3 compañeros que nos faltan y después pasamos a presentarlo como corresponde. ¿Sí? Bill Hackwell? Hi, my name is Bill Hackwell. I live in Oakland, California. I'm an activist with the International Committee for Peace, Justice, and Dignity. And also I'm the co-editor with Alicia for Resume in Latino Americana. We have the English version in North America where we basically feature writers from Latin America speaking about Latin America, and we bring them to the US audience. I think you could say that we have a tilt towards articles around Venezuela and Cuba, and we of course are in full solidarity with the Bolivarian Revolution. Thank you, Bill. Roger, you are mute. Good morning, and thank you. I'm honored to be with you. My name is Roger Harris. I'm from the San Francisco Bay Area. I'm on the editorial board of a Washington, D.C. think tank called the Council on Hemispheric Affairs. And I'm also, along with Rick Sterling, on the board of the Task Force on the Americas. The Task Force on the Americas
is a 35-year-old human rights organization, and we're a genuine human rights organization. And we learned early on in our history that to be a genuine human rights organization, we had to be an anti-imperialist organization. And because we are an anti-imperialist organization, we stand in solidarity with the Bolivarian Revolution. Thank you. Thank you. Ramón. Buenas. En primer lugar, un saludo a Adam, a Pedro y a Alicia, y a todos los compañeros y compañeras presentes en esta reunión. Quiero también por este medio saludar al pueblo venezolano en su lucha de liberación, antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista. Mi nombre es Ramón Grossfogel, yo soy profesor en la Universidad de California en Berkeley y resido aquí en el área de la Bahía, en la ciudad de San Francisco. Gracias, Ramón. Si se me quedó alguien, creo que no, pero de todas formas, si alguien viene se puede presentar luego. Netfa Freeman, Netfa. Oh, Netfa, ¿dónde estás, Netfa? No te veo. I don't see you, Netfa, I'm sorry. Alicia, soy Luciano Basapol. Luciano. ¿Cómo está Alicia? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien. Un querido saludo a ti, a todos, a Pedro y obviamente a Adam. De mi parte, del capítulo italiano de la red. Está conmigo aquí Rita, que te saluda. Alicia, saluda a todos. Gracias, Rita. Hemos terminado ahora una conferencia con el sindicato nuestro, el sindicato cubano, para apoyar el nombramiento de la Brigada Médica Cubana al Premio Nobel de la Paz. Estamos aquí con vosotros, estamos colaborando fuerte también con el compañero Adam, con varias conferencias aquí en Italia y a disposición, obviamente. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Netfa? Hello, thank you for inviting me to this session. My name is Netfa Freeman. I am an organizer in Pan-African Community Action, local organization, an organization working for local based power in Washington, D.C. I'm also a member of Black Alliance for Peace, which has been doing a lot of work around opposing U.S. Regime change policies against Venezuela and so many other places. I've been to Venezuela, I think, about 4 times. And in fact, the last 2 times were during the Sao Paulo Forum last year, and also the International Congress for People of African Descent that took place after that. And so I've been a long time supporter of the Bolivarian Revolution in Washington, D.C. And also when I traveled to Venezuela during the Sao Paulo Forum, I was part of the Embassy Defender Collective was visiting. Thank you, Netfa. No sé si se me quedó alguien más. If anybody else is there and I didn't mention, I'm sorry, but let's start talking. Empezamos dándole la bienvenida a Dan. Muchísimas gracias por invitarnos a este foro. La verdad que es la primera vez que organizamos un foro de este tipo y estamos muy contentos de poder escucharlo, de que nos comparta su experiencia y que nos cuente la situación de Venezuela. Todos tenemos mucha curiosidad aquí en Estados Unidos y en Canadá, y en este caso Basapollo, que está con nosotros también, para poder compartir con usted este momento especial. Bienvenido, compañero Adán Chávez. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo desde acá, un abrazo, como siempre decimos, bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Les agradecemos nosotros que ustedes hayan aceptado la invitación, poder conversar con todos ustedes, compañeros y compañeras, a través de esta vía, ¿no? Y bueno, como seguramente ustedes ya saben, nosotros
tenemos ya varias semanas que sumadas dan meses en esta campaña internacional que hemos denominado La Verdad sobre Venezuela. Porque bueno, para nadie es un secreto la guerra mediática psicológica que desde siempre, desde que comenzó la Revolución Bolivariana, ha realizado el imperialismo norteamericano con sus aliados contra el proceso venezolano. Desde los primeros momentos, sabemos que no es un ataque nuevo, reciente, de estos últimos años. Lo que ha ido el imperialismo norteamericano haciendo en todos estos 21 años ya de Revolución Bolivariana es de alguna manera cambiando algunas recetas, perfeccionando desde su punto de vista el guión de golpe de Estado continuado. Pero desde que comenzó Chávez, la Revolución Bolivariana, desde que asumió Chávez como presidente de la República por vez primera, por mandato de la mayoría del pueblo venezolano, se iniciaron estos ataques. Y una de las recetas que nos han aplicado entonces durante todos estos años con mucha fuerza es la guerra mediática psicológica. Es decir, repite una mentira 100 veces y se transformará en verdad. Y bueno, y lo que ha hecho el imperialismo con sus aliados es repetir mentiras y mentiras sobre Venezuela, no 100 veces, millones de veces. Y continúan de esa forma, llamándonos dictadura, diciendo que en Venezuela se violan los derechos humanos, que en Venezuela no hay libertad de expresión. Y realmente nuestro proceso es todo lo contrario. Es como decía ese grande nuestro americano Eduardo Galeano, es la intención de poner el mundo al revés para buscar la manera de seguir engañando a alguna gente a nivel continental y a nivel mundial. Bueno, una de las maneras de nosotros continuar enfrentando esa guerra mediática psicológica ha sido establecer este tipo de conexiones para llevar por todas las vías posibles la verdad sobre Venezuela. En estos meses, entonces, como les decía, hemos realizado una buena cantidad de conferencias, foros, contactos bilaterales con partidos progresistas, partidos de izquierda, movimientos sociales, con la Red en Defensa de la Humanidad. Hemos realizado ya varias reuniones teniendo en cuenta la sectorización, los capítulos de la red, y agradecemos entonces a todos y a todas que nos siguen apoyando, que siguen mostrando la solidaridad con Venezuela. Y una de las maneras, repito, colaborar con nosotros en esa difusión de la verdad sobre Venezuela. Porque realmente nosotros tenemos argumentos para mostrar que efectivamente, contrario a lo que sigue diciendo el imperialismo con sus aliados, nosotros en Venezuela seguimos construyendo, porque estamos en esa transición hacia el socialismo, lo que hemos denominado nuestro socialismo bolivariano, podríamos decir el socialismo con peculiaridades venezolanas, pero estamos en esa transición, construyendo nuestro socialismo, que es decir, como reza en nuestra Constitución bolivariana, una verdadera democracia protagónica y participativa. Nosotros hemos logrado dar el salto, aunque hay que reconocer que todavía nos falta camino por recorrer en ese sentido. Estamos en transición, pero sin duda hemos dado el salto. Tenemos avances importantísimos en lo que significa transformar la llamada democracia representativa de la burguesía en una verdadera democracia protagónica y participativa, que es decir también una democracia popular.
construir la verdadera democracia por el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo. Entonces, en Venezuela tenemos, dentro de esa construcción de verdadera democracia, hay auténtica libertad de expresión. No se violan los derechos humanos. Y personas, algunos de ustedes lo dijeron en sus presentaciones, que han visitado Venezuela, y nosotros seguimos invitando a todo el que quiera ir a ver la realidad con sus propios ojos. Los que han visitado Venezuela saben que lo que estamos diciendo es verdad, lo han vivido en el terreno. Y los avances, los logros de nuestra revolución en el ámbito político, en lo social, en lo cultural, en lo económico, desde que se inició nuestra revolución hasta la partida física del comandante Chávez, fueron unos logros fabulosos, unos logros que no puede ocultar nadie, ni siquiera esos enemigos que nos atacan de manera tan dura. Y a pesar que, como les decía, sabemos que la aplicación de ese guión de golpe de Estado ha sido permanente. Venciendo todas las intenciones del imperialismo, avanzamos y logramos cosas bien importantes para la felicidad de nuestro pueblo. Después de la partida del comandante Chávez, ese enemigo nuestro pensó que había llegado el momento de acabar definitivamente con la revolución bolivariana, porque ya no estaba Chávez físicamente. Craso error. Nos subestimaron como siempre lo han hecho. Se equivocaron rotundamente. Y el pueblo venezolano, ahora bajo la conducción del hijo de Chávez, del presidente constitucional de nuestra patria, Nicolás Maduro, lo que ha hecho es seguir enfrentando con mucha decisión, con mucho coraje, con mucha conciencia patria, enfrentando todos los intentos de ese imperialismo con los lacayos, con los aliados que tienen el continente y en otras partes del mundo, resistiendo, enfrentándolo con todo lo que haga falta y venciendo. Es la disposición de un pueblo a ser definitivamente libre. Y por supuesto que entonces ahora, y por eso pongo como un lapso en las etapas de nuestra revolución, como un punto importante de tener en cuenta la partida física de Chávez. Porque pensando entonces que había llegado el momento de acabar definitivamente con la revolución bolivariana, aceleraron y se afincaron con mucha fuerza en la aplicación de ese guión de golpe de Estado continuado, de ese guión de guerra no convencional, como también se llama. Y comenzaron aprovechando que en el 2015 ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional, desde allí, desde esa Asamblea Nacional, intentaron primero dar un golpe parlamentario. Les fracasó. Y desde allí, bueno, golpes de todo tipo, incluyendo entonces con mucha fuerza la guerra económica. Ustedes saben que desde allí esa mayoría fascista del país, desde la Asamblea Nacional, pidiendo la intervención militar directa por parte del gobierno de los Estados Unidos. O sea, los fascistas venezolanos pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que invadiera nuestro país, que acentuaran la guerra económica, que nos bloquearan de todas las maneras habidas y por haber. Y bueno, el gobierno norteamericano se afincó en estos últimos años, sobre todo después del 2015, o mejor dicho, porque las elecciones fueron en diciembre del 2015, sobre todo desde enero del 2016,
cuando esa mayoría fascista venezolana asumió la Asamblea Nacional, han sido sobre todo entonces estos casi 5 años ya de un ataque indiscriminado, criminal contra nuestro país, donde entonces además de lo que venían haciendo durante todos los años anteriores, donde jugaba papel fundamental la guerra mediática psicológica, como ya dije, bueno, acentuaron la guerra económica, porque les falló el golpe parlamentario, les falló el golpe militar directo que lo intentaron, la invasión que la intentaron un tanto disfrazada, pero utilizando al gobierno colombiano, intentaron infiltrar mercenarios paramilitares, que es una manera de lograr una invasión a un determinado país con la infiltración por diferentes vías. Lo intentaron, pero en Venezuela no pudieron. En otros sitios les ha funcionado. En Venezuela hay que aprovechar la oportunidad para decirlo, compañeros, compañeras, han intentado todas las recetas posibles y con ninguna han podido triunfar. En todos los intentos, nuestro pueblo los ha derrotado y así seguirá siendo. Pero entonces acentuaron el bloqueo económico financiero y por supuesto que nos han causado daño. Por supuesto que nuestro pueblo está sufriendo algunas dificultades importantes para conseguir los alimentos, las medicinas y otros servicios importantísimos para la población. Por supuesto que en alguna medida han logrado lo que ellos persiguen, causarle daño a todo un pueblo ese es el que no han logrado. Quisieran ellos que se hubiese dado en el país una explosión social. Es decir, que por las dificultades que nos han creado, sobre todo en los servicios fundamentales para cualquier ser humano, que saliesen millones de venezolanos y venezolanas a las calles a pedir la renuncia del presidente Maduro. No han podido, eso es lo que han perseguido, no han podido, porque entonces la mayoría de ese pueblo nuestro, en unión cívico-militar, uno de los legados más importantes que nos dejó Chávez, en perfecta unión cívico-militar, ese pueblo sigue resistiendo y por tanto tenemos que decir y seguimos venciendo al imperialismo y a sus aliados, porque no han logrado lo que han perseguido. Bueno, una gran disposición también, por supuesto, del gobierno dirigido por Nicolás Maduro y contando con el apoyo de gobiernos y pueblos hermanos de todo el mundo. Otro de los grandes legados de Chávez. Los convenios internacionales, la política internacional del país que ejerció Chávez desde los primeros momentos, que logró fortalecer esos convenios de diverso tipo con naciones de diferentes partes del mundo. Ese apoyo internacional nos ha permitido ir rompiendo ese criminal bloqueo económico financiero. Y aún con dificultades en el país, por supuesto, porque no hemos podido vencer completamente ese bloqueo económico financiero que ustedes entenderán no es nada fácil. Pero hemos logrado ir resolviendo algunas situaciones. Por supuesto que aún no hemos logrado romper definitivamente ese bloqueo económico financiero impuesto, criminal, porque no es nada fácil. Pero con el apoyo de esos gobiernos, pueblos hermanos, hemos ido sorteando las dificultades. Y nuestro pueblo lo entiende perfectamente, que es una de las razones fundamentales que nos ha mantenido y nos seguirá manteniendo como revolución.
el gobierno, el pueblo, perdón, el pueblo en su gran mayoría entiende perfectamente porque ha logrado una conciencia patria muy fuerte gracias al legado de Chávez. El pueblo en su mayoría entiende perfectamente que esas dificultades son creadas. Es decir, que no es ineficiencia del gobierno, que no es que el gobierno traicionó el legado de Chávez, no, sino que son dificultades creadas por ese bloqueo económico financiero. El pueblo en su gran mayoría lo tiene perfectamente claro y por eso sigue entonces apoyando al gobierno que dirige Nicolás Maduro, sigue trabajando de manera muy integrada con los planes de ese gobierno, ejerciendo en la medida de las posibilidades sus propias acciones para gobierno, pueblo, pueblo, gobierno, seguir entonces resolviendo estas situaciones difíciles que nos han creado, que nos han impuesto. Y por eso es que entonces el imperialismo con sus aliados no han logrado lo que persiguen, sino todo lo contrario. Ustedes saben que en otros países les ha resultado en diferentes momentos de la historia ese bloqueo económico financiero. Para recordar un ejemplo acá muy rápido y que nos involucra de alguna manera a nosotros, los revolucionarios y las revolucionarias de este continente y sobre todo de acá del sur de nuestro continente, es muy similar el guión que han aplicado en Venezuela durante todos estos años y que no les ha funcionado, y sobre todo con la guerra mediática y con la guerra económica, el guión que aplicaron, por ejemplo, en Chile en 1973, cuando lograron acabar con la experiencia chilena, asesinando incluso al presidente Salvador Allende. Para poner un ejemplo, en diferentes épocas y más reciente les ha funcionado. El golpe parlamentario les funcionó en Brasil, etcétera. El golpe militar directo les funcionó en Bolivia. Ahora ese proceso se ha revertido. Pero en Venezuela, me parece importante de resaltar, han aplicado todo lo que se les ha ocurrido y no han podido con nuestro pueblo. Y en esas circunstancias, entonces, con esa fortaleza que es la unión cívico-militar, como ya les dije, el legado de Chávez, un pueblo organizado y consciente, dispuesto a lo que haga falta para defender su revolución, su proceso de construcción de verdadera democracia protagónica y participativa. Y el apoyo internacional, que tiene que ver también con el legado de Chávez, por esa política internacional que comenzó a desarrollar nuestro comandante eterno desde los mismos inicios de nuestra revolución. Con esa fortaleza, bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a este proceso electoral. Una de las maneras de construir verdadera democracia son las elecciones, los procesos electorales que hemos realizado. Y ahí está la muestra, pues. En 21 años de revolución vamos al proceso número 25. Eso es inédito en el mundo. Y es, repito, uno de los elementos que permite mostrar que nosotros somos una verdadera democracia, que sigue en construcción, pero que allí está el pueblo ejerciendo directamente su poder al participar y ser protagonista verdaderamente de esta construcción democrática. Porque contrario a lo que siguen diciendo, nosotros tenemos el sistema electoral, si no el mejor, de los mejores del mundo. De los mejores del mundo. Reconocido por instituciones internacionales que no tienen nada de revolucionarias, de chavistas, pero que son honestas. Instituciones internacionales que reconocen que el sistema venezolano es prácticamente inviolable, que no se puede cometer fraude.
que lo que han dicho de esos supuestos fraudes forma parte de la guerra mediática de todos los años. La oposición en Venezuela, ustedes saben que cuando ganan las elecciones, entonces el sistema electoral es bueno. Cuando pierden las elecciones, el sistema electoral no sirve y se cometió fraude. Pero se les ha pedido prueba de esos fraudes y nunca las han presentado. No pueden presentar pruebas porque en Venezuela nunca ha existido fraude desde que comenzó la revolución bolivariana. Un sistema con todas las garantías habidas y por haber. Un sistema donde se hacen auditorías antes, durante y después del proceso electoral. Y bueno, y son entonces elecciones que van más allá de elegir los voceros del pueblo, que ya es bastante importante. Son elecciones donde hemos ido a referéndum, incluso para que el pueblo decida si quiere que un presidente continúe o no. Recordemos el referéndum que se hizo en el 2006 y el pueblo mayor para decidir si el presidente Chávez continuaba, en el 2004, perdón, para decidir si el presidente Chávez continuaba en la presidencia, y el pueblo votó mayoritariamente porque Chávez siguiese siendo su presidente. Y además es una de las vías, las elecciones de todo tipo que tenemos contempladas en nuestra Constitución bolivariana. Otra de las maneras es la consolidación de las comunas. Está el pueblo organizado en consejos comunales por sectores, y los consejos comunales todos unidos forman comunas. Comunas para la producción, comunas para el pueblo ejercer directamente poder popular. Existen los consejos de los trabajadores, unos funcionando mejor que otros, y bueno, estamos en esa transición, pero existen ya y funcionan consejos de trabajadores en las fábricas, en las instituciones del Estado, en instituciones privadas incluso. Elementos verdaderos de auténtica democracia. Pero entonces vamos al proceso número 25 de elecciones. De los 24 anteriores, ustedes saben que hemos perdido solo 2. Pero bueno, inmediatamente lo hemos reconocido. Y en esos casos, entonces, para la oposición venezolana, el sistema electoral sí funcionaba y sí estaba bien. Pero en los otros casos no. Las contradicciones esas en las que ellos se la pasan nadando, el mar de sus propias contradicciones. Pero bueno, ahora tenemos un tema importante de destacar, y con eso voy terminando esta primera intervención, que es que gracias a las mesas de diálogo que estableció el presidente Maduro, se logró, entre otras cosas, que la mayoría de la oposición venezolana participe en este proceso. Los golpistas, los verdaderos dirigentes del fascismo en el país y que le siguen instrucciones directas al gobierno norteamericano, quedaron solos. Y son una minoría dentro de la minoría. La mayoría de la oposición está participando. Y están surgiendo nuevos liderazgos dentro de esa oposición que se le han revelado a estos fascistas minoritarios, divididos, fragmentados, desprestigiados de diferentes maneras, tanto en el país como en el exterior. Nuevos liderazgos dentro de la oposición. Y nosotros seguimos diciendo, como decía Chávez desde los primeros años de la revolución, ojalá que se mantengan en ese camino democrático. Ojalá que se mantenga en el país, que se logre en el país organizar, que se organicen ellos, pues, como una oposición seria, democrática, que le presenten al país, como lo están haciendo en la campaña electoral que está en pleno desarrollo en este momento en nuestra patria, que le presenten al país, al pueblo, sus proyectos, sus propuestas, y que las contrapongan a los proyectos, a las propuestas
de la revolución bolivariana. Bueno, en eso están. Y volvemos a decir desde acá, ojalá que se mantengan en ese camino. Es lo que el país necesita y es lo que nuestro continente necesita. Una derecha, decimos nosotros los izquierdistas, una derecha seria, organizada, democrática. Y bueno, y vamos a debatir y vamos a contraponer nuestros modelos y que los pueblos decidan. Así debería ser. Bueno, entonces es importante destacar eso, compañeros, compañeras. Verdaderamente la mayoría de la oposición está participando, bueno, con plenas garantías. Allí se está demostrando que lo que siguen diciendo sobre sobre violación de derechos humanos, sobre la falta de libertad de expresión, etcétera, sobre persecuciones por pensar diferente al régimen, como dicen ellos, es totalmente falso. Ahí están con plenas garantías participando y planteándole al país sus propuestas. Y fíjense, nosotros vamos a elegir entonces el 6 de diciembre la nueva Asamblea Nacional, cumpliendo el mandato constitucional también, porque se vencen los 5 años de esa Asamblea Nacional que se eligió en el 2015, donde la mayoría fue de la oposición y que nosotros reconocimos inmediatamente. Es un mandato constitucional. Y vamos a elegir ahora 277 diputados y diputadas para una Asamblea Nacional que, como ustedes saben, nuestro poder legislativo en Venezuela es unicameral. Solo la Asamblea Nacional es el poder legislativo nacional. 277 diputados y diputadas. Eso significa que como hay que inscribir principales y suplentes, nosotros, el gran polo patriótico que está conformado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido mayoritario del país, que tenemos más de 6 millones inscritos entre los militantes activos y militantes y simpatizantes, como también se les llama, que de repente no activan fuertemente en la acción política diaria, pero que apoyan al gobierno, apoyan a la revolución. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, más 9 partidos, somos 10 partidos que conformamos el gran polo patriótico, la alianza revolucionaria en el país. Y se inscribieron, compañeros, compañeras, para este proceso, 107 partidos. Eso significa que la inmensa mayoría son de la oposición, porque ellos efectivamente llevan algunos candidatos y candidatas de manera integral, unida, pero llevan muchos separados, es decir, por los diferentes partidos que tienen, tanto en los estados como a nivel nacional. Y bueno, nosotros inscribimos principales y suplentes 554 candidatos y candidatas. 554. Y se inscribieron más de 14,000. Es muy fácil sacar la cuenta, entonces más de 13,000 candidatos y candidatas para este proceso electoral son de la oposición, de los diferentes partidos de la oposición que se inscribieron en este proceso y, como ya decía, están participando abiertamente con todas las garantías habidas y por haber, en un proceso realmente democrático como siempre han sido nuestros procesos en esta revolución bolivariana y cómo debería la oposición venezolana asumirlo entonces. Y ojalá, repito una vez más, que se mantengan en ese camino, esa gran mayoría de la oposición, porque entonces los menos, que son los fascistas, van a terminar cocinándose en su propia salsa, como se dice frecuentemente. Así que nosotros vamos a este proceso conscientes de las dificultades que estamos enfrentando, conscientes también del pueblo organizado, disciplinado que tenemos, un pueblo que resiste y vence,
y sin confiarnos, allá están sobre todo nuestros candidatos, nuestras candidatas, apoyados por el gran polo patriótico, en plena campaña, hablando con la gente cara a cara, casa por casa, respetando las normas establecidas por la pandemia, pero haciendo su trabajo para seguir creando conciencia, para seguir mostrando los logros de la revolución, que a pesar de ese bloqueo económico financiero, a pesar de las dificultades que nos han creado, los planes sociales de la revolución se mantienen. Con ciertas dificultades, por supuesto, pero se mantienen. Ese pueblo, nosotros estamos seguros, sin pecar de exceso de optimismo, y por eso seguimos trabajando muy duro para ello, pero con la seguridad que ese pueblo el 6 de diciembre nuevamente va a votar mayoritariamente por los candidatos y las candidatas de la revolución, que es decir, los candidatos y las candidatas de Chávez. Y que entonces en enero del próximo año se va a instalar una nueva Asamblea Nacional con mayoría de la Fuerza Revolucionaria, para seguir entonces con una nueva Asamblea Nacional articulada con los demás poderes del Estado, como también lo manda la Constitución, continuar nuestro camino de construcción socialista, de construcción de verdadera democracia protagónica y participativa en paz. Con esa confianza seguimos y seguros que haga lo que haga el imperialismo norteamericano con sus aliados, como ha sido hasta ahora, no podrán acabar con la revolución bolivariana. Y agradecemos, como siempre, por supuesto, todos los apoyos que recibimos de personas como ustedes. Además, ustedes los que están allá mismo, como dijo alguien en su momento, en las entrañas del monstruo. Agradecemos la solidaridad, el apoyo, y bueno, y vamos a continuar por estas vías y otras en los próximos meses, en los próximos años, trabajando juntos, compañeros y compañeras, por la libertad y la soberanía de nuestros pueblos. Un gran abrazo y muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, compañero Adán Chávez. Realmente nos hacía mucha falta un intercambio como este. Alicia, James Erling está pidiendo la palabra. Bueno, adelante. Gracias por la detallada información sobre el macro, el esbozo izquierdista y también especialmente sobre el tema de la democracia adentro del socialismo y la dinámica entre las varias fuerzas ideológicas y políticas. Bien importante, yo creo que con implicaciones para nosotros en Canadá y los Estados Unidos, por seguro a continuar a expandir entre los progresistas, antiimperialistas y entre los socialistas en apoyo del socialismo. Pero más de allá, quiero entender más de la orientación del gobierno en relación al diálogo interno, las implicaciones para otros círculos, otros sectores en Canadá y en los Estados Unidos, más allá de los antiimperialistas, más allá de los socialistas. ¿Qué pensamientos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, con el surge de los socialistas democráticos, a distinguir entre los socialistas, pero bien importante interna a los Estados Unidos, se parece a mí que hay aplicaciones para nosotros a tratar a avanzar, ellos a apoyar el diálogo interno de Venezuela, a prohibir esta guerra económica. Entonces quiero sus reflexiones sobre las implicaciones en ambos de nuestros países, más allá de los antiimperialistas y más allá de los socialistas. Espero que está corriente para usted a entender y responder. Alicia, si puedo, yo puedo contestar con un ejemplo. Pero yo creo que la pregunta fue para Adán. ¿Sí?
Sí, a mí me gusta, sí, cómo no. Gracias, James. Y me gustaría oír unas 3 o 4 preguntas más para entonces luego hacer una sola intervención final. ¿Te parece, Alicia? Sí, me parece bien. Arnold, ¿tú tienes alguna pregunta? Tengo una pregunta, pero antes quería agradecer a Adán Chávez por su presencia y la presentación, como siempre, muy clara sobre un asunto importantísimo en este momento, es decir, que Venezuela tiene su socialismo y dentro de esto tiene su democracia protagónica y participativa y no representativa, y estamos rumbo a 6 de diciembre. Es otro ejemplo cómo se aplica en Venezuela, y nos ayuda mucho a explicar a la gente cómo está funcionando por allá. Empecé a hacer la publicidad, la propaganda dentro de los amigos de Venezuela en Canadá con respecto a las elecciones de 6 de diciembre. Hay una preocupación dentro de los amigos fuerte de con Venezuela con la revolución, es decir que si entendemos bien, el Partido Comunista de Venezuela no se sumó al gran polo patriótica y además tiene imposición en contra de la nueva ley antibloqueo. Entonces, queríamos saber esta situación, si es así, crea problemas para el programa del PSUV con respecto a las elecciones del 6 de diciembre. Gracias, Arnold. Entonces, Pues, tenemos 2 preguntas para Adán. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. sí, puedo. Alicia, ¿puedo hacer una pregunta, Claro, por favor? claro. Sí. Buenas noches, un agradecimiento a Adán y también de mi parte, de parte de Rita, del capítulo italiano de la Red en Defensa de la Humanidad, y aprovecho de eso para decir gracias de toda la campaña que estamos haciendo en Italia, socialismo y barbarie, con la red de los comunistas, apoyando obviamente este proceso electoral revolucionario y con la presencia en particular de Adán y de Ramón Labañino. La pregunta importante sería esta, y me interesa como economista. Con la nueva Asamblea Nacional, ¿cómo se puede implementar y dar fuerza al modelo socialista de planificación? En este momento del coronavirus se demuestra siempre más que la posibilidad son 2, o la vía, el futuro, la transición al socialismo, al multipolarismo, al pluripolarismo, o la otra es la barbarie capitalista. ¿Cómo se puede reforzar en Venezuela, por ejemplo, la planificación económica socialista con momentos de descentralización y con aplicación fuerte de la ley antibloqueo? Gracias, Adam. Sí, Ramón, adelante. Sí, yo lo que quería era más bien lanzar una preocupación, y es que, y quería ver qué decía el compañero Adán al respecto, pero esto nos implica a todos en esta reunión. Y es que si recordamos la experiencia de Vietnam, la victoria del pueblo de Vietnam no fue solamente la lucha heroica de ese pueblo contra la invasión americana, sino que también fue la organización política de solidaridad que se hizo dentro del imperio. También recordemos que hay una experiencia muy rica de organización política de base en solidaridad también en los años 80, en las guerras de Nicaragua y El Salvador. Entonces yo, con respecto al tema de Venezuela, he visto mucha, vamos a ponerlo así, hay una lucha heroica del pueblo venezolano resistiendo los embates del imperialismo, pero no veo desde acá esa organización que hace falta
de solidaridad ya desde dentro del imperio con el proceso bolivariano. Esto es una preocupación que yo he lanzado en otros espacios y en otros momentos en Venezuela, porque creo que es importante, es urgente que haya alguna coordinación donde esto se pueda organizar a escala nacional dentro del imperio. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, iglesias, por ejemplo, iglesias progresistas en los Estados Unidos, que han sido históricamente vitales en la solidaridad del pueblo norteamericano con agresiones imperialistas fuera de los Estados Unidos. Y yo creo que hay que ver qué está pasando ahí. Una de las cosas que yo he visto que también hay que hacer como un frente de batalla, yo personalmente he tratado de hacer lo máximo que puedo en esa área, y es que, contrario a otros momentos en la historia, como por ejemplo la guerra de Vietnam o las luchas en Centroamérica y en otras partes del mundo, donde las izquierdas del mundo e incluso los Estados Unidos estaban clarísimos en solidaridad con los pueblos agredidos por el imperialismo, la propaganda en esta ocasión del imperio ha sido tan y tan fuerte que empezamos hasta a oír gente de izquierda repetir las mismas narrativas del imperio. Yo creo que ese es uno de los puntos más débiles que he visto en la solidaridad, porque casi siempre los aliados naturales de los pueblos agredidos por imperialismo casi siempre son las izquierdas, y sobre todo la izquierda norteamericana en su sentido más amplio, ¿no? Definido un sentido muy amplio, los sectores progresistas, vamos a decir, pero la propaganda en esta ocasión ha sido tan brutal contra Venezuela que incluso tenemos sectores progresistas que se han creído los cuentos del imperio. Entonces, hay una batalla que dar en el plano, ¿verdad?, de la ideológico sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que realmente pasa en relación a estas narrativas. Hay que hacer diálogos con sectores de la izquierda o de los sectores progresistas de Estados Unidos sobre lo que está pasando en Venezuela, y tenemos que organizarnos desde aquí en solidaridad con Venezuela para poder hacer la resistencia que hace falta para que el imperio quede derrotado en Venezuela. Y eso es lo que ha pasado con otras experiencias. Pero veo en esta ocasión una debilidad muy fuerte en esa área de organizar la solidaridad dentro del imperio y de haber perdido la batalla con la izquierda, que eso es una parte grave. Que tengamos gente de izquierda en América Latina y en los Estados Unidos y hasta en Europa repitiendo los cuentos y las narrativas del imperio es grave, es realmente grave, porque ya de la derecha uno no espera mucho, pero ya cuando oyes a la izquierda repetir estas cosas es porque la propaganda del imperio ha sido brutal en ese sentido, y ahí tenemos que tener una agenda de trabajo y una estrategia de lucha que tiene que organizarse para que sea efectiva. Y entonces yo lanzo la preocupación aquí al compañero Adán, pero también estoy implicándonos a todos aquí, porque esto es una responsabilidad de todos. Gracias, Ramón. Creo que tendríamos que formular una o dos preguntas más, si les parece, o si no, de una vez vamos, pero yo creo que a lo mejor hay gente que quiere hacer preguntas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, y, o sea, yo siento de que en las redes sociales, por ejemplo, he empezado a ver un grupo de venezolanos ya más activos, o incluso en la misma cuenta de Maduro, en el mero momento. O sea que se necesita en otras vías. Ahora estoy más en Instagram que en Facebook, y veo de que, o sea, podemos compartir lo que acababa de decir Maduro después de la derrota y la crisis que tienen en Perú, hablando del Grupo de Lima, ¿no? Entonces,
hay algo de que está un poco lento. Yo recuerdo hace como 7 u 8 años que Telesur estaba mucho más activo porque hay que tener una presencia mucho más rápida que la que se tiene en estos días, que no puede ser una noticia del día, ¿no? Para poder mediatizar el impacto que ellos tienen en este momento. Y estoy totalmente de acuerdo de que, o sea, nosotros en el trabajo de Centroamérica era que habían comités en 222 ciudades, pero la verdad es de que había una presencia bastante grande de salvadoreños y es distinto al caso de Venezuela, pero estoy de acuerdo con eso. Sí, sí puedo decir algo. Yo creo que podemos estar de acuerdo en lo que dijo Ramón y lo que dices tú, pero tal vez esa sea una discusión en el futuro nuestra, ¿no? Acá dentro de Estados Unidos. No sé si Adán, por supuesto, cualquier cosa que él nos diga o nos guíe nos va a venir muy bien, pero yo creo que eso es una discusión más bien de nosotros aquí, cómo nos organizamos para seguir luchando en esta batalla nueva, ¿no? No sé si algún otro compañero tiene alguna pregunta. Netfa, Rick. Es nuestra tarea en organizarnos, como dices. Y es muy semejante de lo que está pasando con Cuba, realmente es la batalla que sigue. Yo temo que Donald Trump tiene algunas semanas. He sido hablando con amigos socios. Yo temo que el señor Pompeo y Trump tienen algo en sus planes para hacer algo con Venezuela, como están haciendo cambios con Irak, con Afganistán, con el medio ambiente. Yo tengo miedo de que realmente hay un plan para utilizar relaciones con Cuba y Venezuela y tenemos que organizarnos, preparar nuestro plan de comunicación para decir la verdad. Una historia completa, porque las comunidades de Miami tienen mucho de cubanos y venezolanos, hicieron un cambio en Florida. Y yo creo que hay un plan, y posiblemente estoy equivocado, pero yo temo que hay un plan. Punto. Ya. Pero es nuestra tarea. Adán, ¿quieres responder alguna de las preguntas? Para ir finalizando y agradeciéndoles nuevamente toda la atención, todas las opiniones, comenzando por la última parte que mencionaba el colega Ramón y prácticamente apoyan los otros dos compañeros que intervinieron después. Y también, como lo dices tú misma, Alicia, es un compromiso de todos nosotros, de ustedes en el sentido... Bueno, que es la red que está ya en Estados Unidos, también los que están en Canadá, pero de acuerdo con Ramón, es un problema, una responsabilidad de todos nosotros, pues. O sea, en ese trabajo conjunto. Yo pienso que lo que debemos seguir haciendo es precisamente mantener este tipo de conexiones, seguir perfilando un plan de trabajo conjunto, como lo hemos hecho con otros capítulos de la red, con otros partidos y movimientos sociales a nivel mundial. Seguir, vamos a decirlo así, reestructurando la red. Una red que vaya más allá de lo que hoy día es la red en defensa de la humanidad, me atrevo yo a decirlo. ¿Por qué? Porque fíjense, allá mismo en los Estados Unidos, nosotros tenemos contactos bien importantes con algunos partidos de izquierda, con algunos movimientos sociales,
hemos hecho conexiones con ellos de este mismo tipo. Y bueno, y está el compromiso ese de seguir trabajando juntos, de seguir buscando vías de unidad, de trabajo conjunto. Entonces, nosotros lo asumimos como parte de nuestra responsabilidad, entonces, de buscar las mejores vías para que ustedes se conecten con esos partidos políticos, con esos movimientos sociales, con los que me imagino, uno puede imaginarse que todavía no tienen la conexión de vida. Bueno, vamos a hacerlo, pensando precisamente en eso, de continuar fortaleciendo un plan de trabajo conjunto para seguir muy juntos trabajando en función de un proyecto estratégico fundamental, que es, en el caso, como lo decía Ramón, que se fortalezca la acción más directa, entiendo yo, interpretándolo a él, acciones más directas de apoyo y solidaridad con Venezuela, pero también con Cuba, con Nicaragua. Bueno, y nosotros también debemos decirlo, nuestro apoyo desde aquí en todo lo que haga falta para que se fortalezcan esos movimientos revolucionarios de izquierda, socialistas, allá en Estados Unidos. Porque bueno, sabemos que Estados Unidos es un pueblo también hermano nuestro. Nuestros enemigos, si es que hay que hablar de enemigos, es el gobierno norteamericano de turno, ¿verdad? Pero contra el pueblo norteamericano no tenemos nada en contra, todo lo contrario, ¿verdad? Buscar vías para que ese pueblo siga conociendo de mejor manera nuestras realidades y que podamos entonces seguir en ese trabajo de sumar conciencias, en ese trabajo de aclarar lo que haya que aclarar, de no permitir, como decía uno de los compañeros, que gente que se define como de izquierda en Estados Unidos, pero también sabemos que ha sucedido y sigue sucediendo en otras partes, que gente que se dice de izquierda tome y repita prácticamente el mismo discurso de los imperialistas, de los neoliberales. Entonces, bueno, es nuestra responsabilidad pues seguir trabajando en ese sentido. ¿Cómo se concretaría eso? Bueno, con el trabajo directo nuestro con Pedro Calzadilla, uno de los responsables de la red, Alicia, allá en Estados Unidos, y todos ustedes, compañeros, sigamos elaborando propuestas, sigamos pensando, elaboremos propuestas y lo que nosotros podamos tener acá, se los enviamos allá, lo que ustedes tengan allá, lo envían para acá y entonces podemos seguir configurando eso que yo llamo un plan de trabajo conjunto, estando de acuerdo con todos los planteamientos que ustedes han hecho en ese sentido. Y eso creo hoy que se relaciona de alguna manera con lo que planteaba James, ¿verdad? Porque un trabajo nuestro es lo que ya decía, seguir sumando conciencias a nuestro proyecto estratégico mundial, porque así creo que debemos verlo. Sumar conciencias que tiene que ver con que nosotros logremos establecer diálogos, verdaderos diálogos, con todo el que haga falta, con todo el que sea necesario. Es decir, que nosotros debemos ir con nuestros planteamientos más allá de los militantes del socialismo, de los militantes de una red tan importante como esta red en defensa de la humanidad. Ir más allá, no cerrar las puertas, todo lo contrario, abrirlas, que creo que es a lo que hacía mención James. Y no es necesario que una persona se defina socialista o se defina de izquierda para que pueda trabajar con nosotros. Claro, hay unos principios fundamentales que tienen que ver, bueno, con lo que es la solidaridad, con lo que es, como nos decía Chávez, tomando un principio cristiano
y que yo creo que se puede compartir así como un principio fundamental, el verdadero amor hacia los semejantes, ¿verdad? Que tiene que ver con eso, con la solidaridad. Patria es humanidad. Estamos luchando para salvar al planeta, para salvar la vida sobre la tierra, para prestarnos el apoyo que necesitemos mutuamente, de iguales entre iguales. Es decir, principios fundamentales de humanidad. Y sobre esa base, yo estoy de acuerdo, establezcamos todos los diálogos, todas las conversaciones, todos los debates que tengamos que establecer, y de esa manera seguiremos aclarando todo lo que haga falta y seguiremos sumando conciencias. Fíjense que el mismo proceso nuestro, en ese sentido, James y todos y todas, creo que el mismo proceso nuestro es un ejemplo de ello. Y lo pongo así con toda la humildad del caso, por supuesto. Pero es un ejemplo en qué sentido. Cuando decidimos ir con Chávez como candidato a la presidencia de la República en 1998, nosotros no nos habíamos definido todavía como un movimiento socialista. Era un movimiento que planteaba el rescate de la patria, salvar la patria del desastre del neoliberalismo. Y ahí entran esos principios fundamentales. Y fíjense que tras el liderazgo de Chávez se sumó una gran cantidad de pueblo que para ese momento venían, muchos de ellos de la militancia socialdemócrata, de la militancia social cristiana, pero que ya precisamente por los desastres que habían hecho los representantes, los líderes de esos partidos, esas masas populares estaban totalmente decepcionadas y vieron en Chávez un renacer, una esperanza, sobre la base fundamental de rescatar la patria, de salvar la patria, de llamar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. O sea que son principios generales, pero que tienen que ver con eso. La patria es humanidad, la solidaridad, el ser patriota, ¿verdad? Y sobre esa base, bueno, se sumó la mayoría del pueblo al liderazgo de Chávez. Ganó Chávez la presidencia por vez primera y comenzamos ese proceso de construcción, de diálogo, de formación, porque entonces hay que estudiar mucho, hay que analizar, ¿verdad? En colectivo, para la formación de conciencia. El mismo Chávez después lo confesó, como ustedes saben que era nuestro querido comandante. Así, llano, espontáneo, muy sincero. Él mismo lo planteó en alguna oportunidad. Decía, yo mismo al comienzo pensé que podíamos establecer una tercera vía. Hay gente que todavía cree en eso. Y de alguna manera creo que James se refería un poco a eso. O sea, hay gente que no quiere ser capitalista, neoliberal, pero tampoco termina de definirse como socialista, como revolucionario. Y entonces hay gente que está allí que piensa que todavía hay que puede ser, que se puede construir una tercera vía. Entonces eso es muy respetable. Y lo que tenemos entonces es que conversarlo, debatirlo. Y hay gente, como le pasó a Chávez, que termina dándose cuenta, y como nos pasó a todos nosotros detrás de Chávez, en ese proceso venezolano, y por eso lo pongo como ejemplo, pero no tiene que ser exactamente así. Fue un camino que nosotros conseguimos. Terminamos convenciéndonos entonces, como lo planteó Chávez luego, que no es posible una tercera vía. Que podemos debatir lo que hay que debatir, pero finalmente tú terminas dándote cuenta que es, como decía Luciano, y la campaña que ellos tienen en Italia y con la que estamos totalmente de acuerdo nosotros, que es o socialismo o barbarie. No hay otro camino, o es socialismo o es capitalismo. Pero todo lo que haya que debatir en ese sentido sobre el camino, vamos a debatirlo y abramos las puertas para todos y todas con los principios fundamentales
de patria. Patria es humanidad. Salvemos la patria, seamos solidarios. Vamos a mostrar que nos queremos, que profesamos el verdadero amor hacia los semejantes, etcétera, etcétera. Ese creo que es una cosa fundamental con la que tenemos que trabajar para lo que decía antes relacionado con lo que planteaban los otros compañeros. Un plan de trabajo conjunto que sigamos afinando y con ese sentido, que debemos ser amplios, que debemos abrir las puertas. Y seguro que de esa manera vamos a seguir aclarando situaciones y vamos a seguir avanzando juntos. Y tiene que ver eso también, me parece, con lo que planteaba Luciano Basapoyo. En Venezuela nosotros ya estamos planificando en ese mismo camino de construcción de socialismo bolivariano. Fíjense, James y todos los demás, que quizás esa sea también una manera de ir siendo amplios, que nosotros decimos nuestro socialismo bolivariano, pero somos hermanos del socialismo cubano y somos hermanos del socialismo nicaragüense. Y yo últimamente he estado diciendo, tomando un poco lo que dicen los camaradas chinos, que ellos dicen el socialismo con peculiaridades chinas. Entonces, yo creo que esa es parte del camino. Cada construcción se puede llamar socialismo, pero con las peculiaridades de cada país, las peculiaridades de cada zona. Nosotros podemos decir el socialismo con peculiaridades venezolanas y así sucesivamente. Y sin cerrar ningún camino. ¿Okay? Hay principios fundamentales, pero también hay diferentes situaciones para seguir trabajando de esa manera conjunta. Y por eso entonces, con esos principios nuestros del socialismo bolivariano, sí, nosotros, Luciano y todos y todas, estamos planificando para lo que ya se está llamando la nueva realidad. Es decir, el mundo post-pandemia. Venezuela post-pandemia, nuestra América post-pandemia, el mundo post-pandemia. Y una de las planificaciones que se está haciendo precisamente es la ley antibloqueo. Porque entonces en Venezuela nosotros estamos batallando contra el bloqueo económico financiero impuesto por el gobierno estadounidense y contra la pandemia. Entonces son dos cosas que estamos enfrentando allí con mucha decisión y que de alguna manera para esa planificación nuestra se complementan, pues como problemas que tenemos que enfrentar. Entonces, la ley antibloqueo nos va a permitir rescatar nuestra economía sin renunciar a los principios chavistas, revolucionarios, que es una de las cosas que dicen compañeros, camaradas como los del PCB, y se relaciona con la pregunta que hacía uno de los compañeros. Ellos tienen una posición que se puede resumir de esa manera, diciendo que la ley antibloqueo traiciona el proceso revolucionario, traiciona el legado de Chávez. No es así, no es así, pero bueno, se respetan las posiciones aunque no se compartan. Eso es parte de eso de ser amplios para el debate, para el diálogo. Esa ley antibloqueos, sin traicionar principios fundamentales de la revolución, nos va a permitir continuar rompiendo el bloqueo. Es una de las planificaciones que ya se está avanzando. Pero también los convenios internacionales con países hermanos como Cuba, pero también Rusia, China, Irán, Turquía, etcétera. Entonces es una política nacional e internacional dentro de lo que Luciano llama la planificación post-pandemia. Y bueno, y la llamamos nosotros así también. En ese sentido, bueno, seguimos trabajando y hay cosas que aún no se han terminado de definir, pero creo yo que sí tenemos la claridad suficiente para poder seguir avanzando en ese sentido. Y teniendo en cuenta que, como ya decía, y es lo que el término que se está usando, vamos a tener que adaptarnos
y por eso la planificación estratégica tiene que apuntar hacia allí, adaptarnos a una nueva realidad, a esa realidad post-pandemia que, pues por supuesto, se relaciona con lo político, con lo económico, con lo social, con lo cultural, con todo lo que es nuestro quehacer humanitario y humano. Y finalmente, pues sí, lamentablemente los camaradas del PCB, con algunas divergencias como esta posición con la ley antibloqueo, ellos decidieron no sumarse al polo patriótico para la postulación de candidatos y candidatas. Pero eso no ha creado ningún problema para el proceso, ni para el gran polo patriótico, ni nada. Ellos tomaron esa decisión, como les decía, se les respeta, aunque no se comparte. Yo particularmente, y les digo, dada la pregunta, mi posición muy particular, yo siempre he tenido un gran respeto por los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, pero en este momento no comparto para nada la posición que tienen. Me parece, y les digo mi opinión muy particular, me parece una posición más oportunista que otra cosa. Pero bueno, ellos tomaron su decisión y están participando igual que todo el mundo, que todos los demás partidos políticos, tanto de la revolución como los partidos de la oposición. Nosotros no consideramos, por supuesto, que son oposición, para nada, sino que en esta coyuntura ellos decidieron inscribir sus candidatos y candidatas y bueno, y están desarrollando su campaña como todos los demás, con todas las garantías, sin problemas de ningún tipo. De repente y seguramente obtendrán algunas victorias, es decir, saldrán electos o electas algunos de sus candidatos y candidatas. Y lo que sí yo estoy seguro es que después que pase la contienda electoral, el Partido Comunista volverá a formar parte del gran polo patriótico. Yo no tengo duda de eso. Y estoy seguro que los que salgan electos o electas por el Partido Comunista se sumarán a la bancada de la revolución en esa nueva Asamblea Nacional. De tal manera que es un momento coyuntural que no ha traído ni debe traer ningún problema, solamente que, por lo menos en mi caso, yo no comparto la decisión que ellos tomaron, pero se les sigue respetando, se les sigue considerando como miembros y miembros de la revolución a todos los camaradas, claro que sí. Bueno, con eso creo que he respondido a las inquietudes de ustedes, las preguntas. Muy agradecido por la atención prestada, por sus opiniones y lo que les decía. Vamos a seguir pensando, vamos a seguir produciendo propuestas, vamos a irlas compartiendo y continuemos trabajando juntos en ese camino que es salvar la humanidad. Patria es humanidad. Viviremos y venceremos. Gracias, muchísimas gracias. De verdad, estamos muy agradecidos con usted, Adán, y Pedro también, Casadilla, que nos acompaña. Quiero agradecerle a todos los compañeros de la red que participaron hoy en este evento, que para nosotros fue la primera vez que lo hacemos y vamos a seguir conversando entre nosotros. También quiero agradecerle a los traductores por el trabajo maravilloso que han hecho, porque ustedes saben que se complica un poco más cuando es otro idioma, pero todo se resuelve. De verdad, estamos muy contentos de haberlo tenido con nosotros, de haber compartido con usted. Y bueno, seguiremos trabajando con los compañeros aquí dentro de Estados Unidos. Nosotros tenemos una situación muy peculiar, donde las muertes son terribles. A mí me hubiese gustado conversar un poquito sobre cómo ustedes están lidiando con la pandemia, pero hay mucho por conversar y seguiremos más adelante. Gracias otra vez.